¿Sabías que, al participar en el miércoles de ceniza, podrías estar cometiendo un error sin siquiera darte cuenta? Este día lleva consigo un significado profundo dentro de la tradición cristiana, siendo un llamado a la reflexión, la penitencia y la renovación espiritual. Sin embargo, muchas personas lo viven de forma superficial, sin comprender su verdadera esencia. Hay un misterio oculto detrás de esta celebración, un simbolismo poderoso que pasa desapercibido para muchos fieles. Hoy descubrirás qué representa realmente el miércoles de ceniza y cómo este entendimiento puede transformar tu vivencia de la Cuaresma. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación para la Pascua. Durante este tiempo, los cristianos son invitados al arrepentimiento, a la oración y al ayuno, reviviendo espiritualmente el camino de Cristo hacia su muerte y resurrección. Pero, ¿estamos viviendo este momento de la manera correcta? La imposición de las cenizas en la frente, una de las principales características de este día, no es solo un gesto simbólico, sino un llamado a la humildad y al reconocimiento de la fragilidad humana. Muchas personas ven esta tradición únicamente como una costumbre religiosa, sin reflexionar sobre su verdadero significado. Sin embargo, el origen de este ritual está profundamente arraigado en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Desde tiempos antiguos, el uso de las cenizas representaba arrepentimiento y humillación ante Dios. En el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes donde los fieles utilizaban cenizas como un signo visible de penitencia. El profeta Daniel, por ejemplo, recurrió a las cenizas al clamar por misericordia. Me volví hacia el Señor Dios para buscarlo con oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Este gesto demostraba el reconocimiento de la propia pequeñez ante la grandeza divina, algo que resuena hasta hoy en el miércoles de ceniza. Otro ejemplo notable se encuentra en la historia de la ciudad de Nínive. Cuando el profeta Jonás anunció la destrucción inminente de la ciudad, sus habitantes inmediatamente se vistieron con cilicio y se cubrieron de cenizas como señal de arrepentimiento. La respuesta divina fue misericordiosa. Dios vio su corazón contrito y suspendió el castigo. Esto nos enseña que las cenizas no son solo un símbolo externo, sino una invitación al cambio interior. El acto de recibirlas en el miércoles de ceniza debe recordarnos la necesidad de una transformación sincera, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios. En la tradición cristiana, el miércoles de ceniza comenzó a practicarse de manera más estructurada durante los primeros siglos de la Iglesia. Inicialmente era un rito reservado para los pecadores que buscaban reconciliación, marcando su penitencia pública. Con el tiempo, la práctica se incorporó para todos los fieles como un recordatorio colectivo de la necesidad de conversión. Las cenizas utilizadas en este día se obtienen de la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior, simbolizando un ciclo espiritual continuo. La alegría de la entrada de Cristo en Jerusalén se transforma en un llamado a la reflexión y al cambio. Desafortunadamente, muchos cristianos viven este día sin comprender su profundidad. Algunas personas ven la imposición de las cenizas como un mero ritual externo, sin reflexionar sobre su verdadero significado. Otras, por otro lado, pueden caer en el error de usarlas como un signo de ostentación religiosa, exhibiendo la marca en la frente sin una verdadera transformación interior. Jesús nos advierte sobre este tipo de comportamiento en Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunéis, no os pongáis con cara triste, como los hipócritas. Ellos desfiguran su rostro para que los demás vean que están ayunando. En verdad os digo, ya han recibido su recompensa.
Pero cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que nadie note que estás ayunando, excepto tu Padre, que está en lo oculto. Estas palabras de Cristo nos muestran que el valor del miércoles de ceniza no está en el acto externo, sino en la disposición del corazón. De nada sirve llevar las cenizas en la frente si no hay un verdadero arrepentimiento dentro de nosotros. Dios no se agrada de meros gestos vacíos, sino de una transformación espiritual auténtica. El profeta Joel refuerza esta idea al decir: «Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso, compasivo, paciente y rico en bondad». Joel 2:13. Otro error común cometido en este día es borrar las cenizas rápidamente, ya sea por vergüenza o descuido. Muchas personas reciben la señal de la cruz en la frente y poco tiempo después la quitan, ya sea por incomodidad o por miedo al juicio ajeno. Sin embargo, este gesto simbólico lleva consigo un mensaje poderoso. Nos recuerda nuestra fragilidad y la necesidad de conversión. Al borrarlo inmediatamente, sin un momento de reflexión, estamos rechazando inconscientemente este mensaje. El verdadero propósito de las cenizas no es exhibir una señal visible, sino permitir que su recuerdo resuene dentro de nosotros a lo largo del día, guiándonos hacia un estado de mayor conciencia espiritual. La imposición de las cenizas también puede ser mal interpretada por algunos grupos cristianos, especialmente dentro de ciertas ramas protestantes. Hay quienes creen que esta práctica carece de fundamento bíblico y por lo tanto no debería seguirse. Sin embargo, como ya hemos visto, el uso de las cenizas como señal de arrepentimiento está ampliamente documentado en las Escrituras. Además, la Iglesia no enseña que este rito sea una obligación, sino una oportunidad para reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de la conversión. Otro equívoco frecuente es asociar el miércoles de ceniza con una práctica vacía, desprovista de valor espiritual. Algunos argumentan que el cristianismo debe centrarse únicamente en la fe interna, sin necesidad de símbolos externos. Sin embargo, desde tiempos antiguos, Dios se comunicó con su pueblo a través de señales visibles. El propio bautismo, uno de los sacramentos fundamentales de la fe cristiana, es un rito externo que representa una realidad espiritual profunda. Así como el agua del bautismo simboliza la purificación, las cenizas del miércoles de ceniza representan la humildad y el arrepentimiento. Para vivir este día de la manera correcta, es esencial comprenderlo en su totalidad. No se trata solo de recibir las cenizas en la frente, sino de iniciar un camino de conversión que se extienda por toda la Cuaresma. Este es un tiempo de renovación, de búsqueda de la santidad y de preparación para la Pascua, el evento central de la fe cristiana. Debemos usar este periodo para fortalecer nuestra relación con Dios, practicando el ayuno, la oración y la caridad. Solo así podremos experimentar plenamente la alegría de la resurrección de Cristo. El miércoles de ceniza no es una simple costumbre, sino un llamado profundo al cambio. Al entender su verdadero significado, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. La pregunta que debemos hacernos no es si debemos o no recibir las cenizas, sino cómo podemos vivir este día de manera auténtica y transformadora. Después de todo, somos polvo, y al polvo volveremos, pero en Cristo encontramos la promesa de una nueva vida. Durante la Cuaresma, el miércoles de ceniza nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de prepararnos espiritualmente para la Pascua. Pero para muchos, esta fecha se ha convertido en un ritual mecánico, sin la profundidad que debería tener. En lugar de vivir este periodo con arrepentimiento sincero y deseo de cambio,
Muchas veces solo seguimos la tradición sin comprender su verdadero significado. Este error puede impedirnos experimentar plenamente la transformación espiritual que esta época propone. A lo largo de la historia de la Iglesia, el miércoles de ceniza fue establecido como un momento solemne de arrepentimiento y renovación. La práctica de marcar a los fieles con cenizas es un recordatorio de nuestra mortalidad y de la necesidad de conversión. Sin embargo, como en cualquier tradición religiosa, es fundamental entender su propósito. El gesto de recibir las cenizas debe ir acompañado de un compromiso sincero de cambio interior. Sin esto, corremos el riesgo de transformar un acto profundamente espiritual en una mera formalidad. El simbolismo de las cenizas se remonta al Antiguo Testamento, cuando los hebreos las usaban como señal de humildad y contrición. Job, por ejemplo, al reconocer su pequeñez ante Dios, declara: «Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42:6. Este versículo expresa un arrepentimiento genuino, un deseo de transformación que va más allá de las palabras. El profeta Jeremías también hace referencia al uso de las cenizas en momentos de luto y penitencia. «Hija de mi pueblo, vístete de cilicio y revuélvete en la ceniza, llora como por un hijo único, llanto de gran amargura». Jeremías 6:26. Estos pasajes muestran que el gesto de cubrirse con cenizas tenía un significado profundo, representando el reconocimiento de la dependencia humana de Dios. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, preservó esta práctica como un llamado al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Sin embargo, algunas corrientes cristianas cuestionan su validez, argumentando que la imposición de las cenizas no está ordenada directamente en la Biblia. Este argumento ignora el hecho de que muchas tradiciones cristianas, como el propio culto dominical y las celebraciones litúrgicas, tampoco se mencionan explícitamente en las Escrituras, pero forman parte del desarrollo de la fe a lo largo de los siglos. Otro error común es asociar el miércoles de ceniza con un simple rito externo, sin reflexionar sobre la necesidad de cambio interior. El verdadero valor de esta práctica no está en el acto de recibir las cenizas, sino en el compromiso de conversión que debería inspirar. Jesús nos enseña que Dios valora más la sinceridad del corazón que los gestos vacíos. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Si la imposición de las cenizas no va acompañada de un deseo genuino de transformación, se convierte en un símbolo sin significado real. La Cuaresma es un periodo de preparación que nos invita a practicar tres pilares fundamentales de la vida cristiana: la oración, el ayuno y la caridad. Estos elementos son esenciales para que podamos vivir este tiempo de manera plena y significativa. La oración nos acerca a Dios y nos fortalece espiritualmente. El ayuno nos ayuda a ejercer el autocontrol y a recordar que no debemos ser esclavos de nuestros deseos. La caridad nos enseña a mirar al prójimo y a actuar con compasión. Sin estas prácticas, la Cuaresma corre el riesgo de convertirse en una tradición vacía, sin impacto real en nuestra vida espiritual. Además, es importante evitar caer en el error de usar el miércoles de ceniza como un momento de ostentación religiosa. Como se mencionó anteriormente, Jesús advierte contra la práctica de exhibir actos de piedad para recibir el reconocimiento de los demás. Si llevamos las cenizas en la frente solo para que las personas vean y reconozcan nuestra devoción, estamos perdiendo completamente su verdadero propósito. La fe debe vivirse de manera auténtica, sin necesidad de aprobación externa. Otro equívoco frecuente es ver la imposición de las cenizas como un rito obligatorio, cuando en realidad se trata de una invitación a la reflexión.
La Iglesia no impone esta práctica como una exigencia, sino que la ofrece como una oportunidad para recordar nuestra fragilidad y la necesidad de conversión. Dios no desea sacrificios vacíos, sino un corazón sincero y dispuesto a cambiar. Como dice el Salmo 51:17, el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no lo despreciarás. El miércoles de ceniza debe ser el inicio de un camino de transformación, no solo un día aislado dentro del calendario litúrgico. Es una invitación para que podamos revisar nuestra vida espiritual y prepararnos verdaderamente para la Pascua. La resurrección de Cristo es la mayor prueba de que Dios nos llama a una vida nueva, libre del pecado y llena de su gracia. Pero para vivir esta transformación, necesitamos estar dispuestos a cambiar, a abandonar lo que nos aleja de Dios y a dedicarnos a una relación más profunda con Él. El camino de la conversión no es fácil. Requiere sacrificio, renuncia y un esfuerzo continuo para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La Cuaresma nos invita a mirar dentro de nosotros mismos e identificar qué necesita ser transformado. Muchas veces nos apegamos a hábitos y comportamientos que nos alejan de Dios, y este periodo nos da la oportunidad de reevaluar nuestras elecciones y buscar un corazón más puro. La tradición del miércoles de ceniza también nos recuerda la fugacidad de la vida. Las palabras dichas por el sacerdote al imponer las cenizas son un recordatorio directo de esto. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de buscar lo que es eterno, y no solo los bienes materiales o las satisfacciones pasajeras de este mundo. La Cuaresma nos enseña a valorar lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Para vivir plenamente este periodo, debemos estar dispuestos a abrazar el llamado a la conversión. Esto significa no solo evitar el pecado, sino también cultivar virtudes que nos acerquen a Dios. Debemos practicar la paciencia, la bondad, el perdón y la humildad. Debemos buscar amar más, juzgar menos y servir más en lugar de esperar ser servidos. Este es el verdadero espíritu de la Cuaresma. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy listo para vivir la Cuaresma con un corazón renovado. Esto mostrará que estás comprometido con este camino espiritual. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones profundas sobre la fe y la vida cristiana, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu like y comparte este video con más personas para que este mensaje llegue a aún más corazones. Nos vemos en el próximo video.